Pues a lo de Conca, el partido que jugamos acá, pues nos había ido mal, habíamos perdido, un error mío y a veces es difícil la posición porque tú sabes que cuando te equivocas como portero, pues se refleja en el marcador, ¿no? Pero creo que tenemos una gran familia que a pesar de adversidades, por así decirlo, siempre estamos juntos y vamos en busca de cosas nuevas. Y bueno, hoy como mencionas, un liderato que es importante. Me gustaría decir también felicidades al rival que ganó el día de hoy, es un gran equipo. Felices a Jardiné, que es un grandísimo entrenador, a sus jugadores que tienen mucha calidad. El América le ha ganado 3-1 al Atlas en un partido que quedó claro, el marcador se quedó corto para todo lo que vivimos en este compromiso. El equipo rojinegro, estoy seguro, sus aficionados, aunque suene raro, es el 3-1 en contra que los ha dejado más felices mucho tiempo, porque al mismo equipo que borró el Guadalajara apenas hace unos días, hoy le dieron un partido que en el cierre del encuentro convirtieron a Malagón en la figura. Claro, América pudo haber metido por lo menos un par de goles más también, pero el Atlas mínimo debió haber hecho otros dos. O sea, pocos pensaban que el Atlas podía ser así de competitivo ante este América, que obviamente Jardiné no se reservó al cuadro titular. Se viene la fecha FIFA, sabía que León había perdido, sabía el triunfo nos da el liderato. Ahí está, señoras y señores, el América es líder. Ya pasó el clásico, ya pasó Toluca, ya pasó León, que el calendario es fácil y ahí está el líder. ¿Por qué? Porque incluso cuando se haya rivales que le compiten así, encuentra cómo ganar. Puede ser por contundencia, como en los dos primeros goles, rápido en un santiamén en el segundo tiempo. Puede ser porque te salva Malagón con atajadas tan increíbles como la que le saca a Cócaro para el 2-3. Pero así ha sido América, encuentra maneras de ganar, a veces espectacular, a veces barriendo, a veces en partidos justo siendo más preciso que el rival. Vitória hoy bastante importante. No es simple ganar de Atlas aquí, sobre todo cuando juegan en su casa. Y contextualizar porque venimos de una semana con mucha tensión, con un partido que era muy importante. Y esto normalmente, cuando se suman estos factores, viene un partido complicado, por cierto, ¿no? Entonces, valorar mucho los 3 puntos. Aguirre, el tener un jugador como Juárez, de verdad, tiene personalidad, va bien por arriba, sabe con la pelota. Si lo vas a poner en línea de 3 centrales o lo vas a poner en central por derecha, qué buena noticia para el fútbol mexicano en general y para Javier. Me encantó el partido, ¿eh? A mí, la verdad, el partido muy bien. Los dos arqueros son de lo mejor que hay. Malagón está en un nivel también altísimo. Y América está en un nivel aparte. Porque yo te diría aparte, América. Que si hay una figura del América es justamente Eric Sánchez, por lo que decía Mario hace un momento. Pero de ahí Malagón. Por lo que jugó al segundo tiempo. De ahí Malagón. Por supuesto. Y eso nos indica que el Atlas jugó un buen partido. La verdad es que estuvo a la altura de un buen partido, pero no del América. O sea, en este momento nadie está a la altura del América. Pero yo también creo que por eso tienen los grandes equipos a grandes porteros. Porque... Bueno. Es que si Malagón es figura, le llegaron mucho. Quiere decir que América no defendió tan bien o que Atlas lo atacó, lo incomodó. Es que para eso tienes a un gran arquero como Malagón. Le lleguen poco, le lleguen mucho, Malagón es garantía. Le lleguen 2 veces o le lleguen 10, Malagón es garantía. Y en el caso de América tiene un portero cumplidor como segundo portero. Cota lo vimos el otro día también, ¿no? Más allá de la edad que ya tiene. Sí. No, te comentaba que el Atlas llegó. Primero el Atlas lo marcó bien y llegaba bien, pero la resolvía Malagón. El América llega y hace gol. Es decir, eso es de un equipo grande. Sí, claro. Eso es de un equipo con un gran arquero y que tiene punch. Eso se llama contundencia en las áreas, en la tuya y en la del rival. Y también buenas individualidades. Y un buen portero. Sí, por supuesto. A ver, este momento aquí en Fútbol Picante va a quedar. ¿Te gustó Eric Sánchez? Por supuesto, pero al margen de esto, no es que me guste o no me guste. Hoy jugó bien. Tienes que reconocer cuando un jugador como este, mira el pase que da. Esto es un pase de gol de una gran calidad y un gran sentido. Pero el segundo pase que da, el segundo es de crack. Es de crack. Esto no es de que me guste o no me guste. Es reconocer un pase de alto nivel de calidad a un gran jugador y un pase de gol y te tienes que poner de pie. Por eso, hoy te gustó, ¿no? No, le reconozco su calidad el día de hoy. Y ante eso no hay defensa, Mario, ante este segundo pase. No, aparte
que me guste o no me guste, tienes que reconocer el fútbol. Por ejemplo, ¿viste a Fidalgo hoy? Sí, claro, por supuesto. Este chico, los pases que dio fueron puntuales, exactos. Te digo, tal vez hoy es su mejor actuación de la temporada. Yo creo que pero sí. lleva toda la campaña jugando bien. Siendo más regular Toda de lo la que había campaña pasado los otros. jugando Muy bien. Y hoy, centro delantero Rodrigo Aguirre te responde con 2 goles. No, siempre. Que recupera la confianza, que Siempre había dejado de responde marcar y Claro. llega y marca 2, ¿no? Hoy encontrar un punto débil en América es difícil. Sí, algunos aficionados, ¿no? Pseudo aficionados. Sí. Oye, ¿O no? Pseudo aficionados. No sé. Pero- O sea, pero- existe. Ahora, Pero en la América cancha, recupera el liderato. ¿cuál es el punto débil de América? Ninguno. Ninguno. Hoy decide por Cervantes. De todas maneras, el equipo responde. Le da 2, 3 cambios al equipo y el equipo Sí. ahí. ¿Sabes? A lo mejor, si me Sí. haces esa pregunta Sí. hace una semana, lo que ocurrió contra Guadalajara, que metió 8 no titulares, 8 ¿El que ritmo? habían, sido, que habían carecido de actividad, y que al final dice Jardine, nos vamos sin gol otra vez, y algunos de ellos no traen ritmo. Sí, pero después ves a Valdés jugar a mitad de semana y dices, qué bárbaro. Pues, Y eso que no trae Pero- ritmo. y ves ahora a Aguirre. Y, Pasan 2 está de partidos sin regreso. hacer gol. Ajá. Y luego vienen 2 partidos con rivales que le van a Y hace exigir a la 7. América y hace 7. Ahora, ustedes preguntan cuál es el punto débil del América, pero cuando hace un momento hablábamos que después de Eric Sánchez, la figura es Malagón, es porque en algún momento, en cierta parte del terreno de juego, para que Malagón sea figura y le lleguen varias ocasiones de gol al América, es porque hay algo que no se está haciendo bien. Y yo le pregunto al conocedor de la mesa, ¿qué es lo que no se estaría haciendo bien para que América en determinados momentos Malagón sea la figura? Fíjate que ahorita sí ya me sorprendiste. Una de las grandes preguntas que has hecho, pero mira, este es del año. Y mira que no venía de muy buen ánimo, venía medio... Venía bajoneado. Luego te muestro Medio las imágenes, cabizbajo. pero no sé por qué. No me te digan muestro por qué. luego las imágenes del día No para me que digan te por qué estaba decepciones un bajoneado, poquito. no quiero saberlo. Más adelante les vamos a decir, Bueno, porque ahí no sé viene un por qué. poco bajoneado el señor. Pero ya se le fue, ya se le olvidó, nomás le dieron Sí, cue y se le el América ataca, por ejemplo, con 6 jugadores. Es decir, lo más importante de un equipo ofensivo es con cuántos jugadores llegas. El América llega con 6 y con 7 jugadores, se queda con 3 atrás. Es decir, está arriesgando. El arriesgarse implica que te contragolpean y agarras al portero, los agarras mal parados y ahí interviene Malagón. Pero es porque juegan con la mayoría de jugadores al ataque. Con el Guadalajara hubo hasta 7 jugadores atacando. 7. Y los demás jugadores en marca de ataque. Por eso se queda descubierto Malagón y Malagón la resuelve. Es por eso. Entonces sería su transición ataque-defensa. Simplemente el equipo defensivo depende de cuántos jugadores lleguen. Atlético de Madrid llega con 2. Bueno, pues no es tan ofensivo. Pero el América de repente llega con 6 jugadores y después, algo bien importante de Jardiné, metió línea de 5, ¿por qué? Jugó a ganar, punto. Fíjate, Mario, También hay que defender. lo explicas muy bien, porque por eso los grandes equipos, el Liverpool tiene al mejor portero, el Real Madrid tiene al mejor portero, el Barça en su momento el mejor portero, el Liverpool, el equipo que tú me digas. ¿Por qué? Por cómo atacan y por en defensa se quedan 2 o 3 jugadores que tienen que ser los mejores defensores y debes de tener a tu mejor portero. Ese es el tema. No es que el arquero fue figura porque es un equipo débil, porque es un equipo Que le llega vulnerable. mucho. No, porque arriesgan mucho al frente y corren esos riesgos como solamente los equipos grandes los corren. Bueno, hoy después de que le hace el Atlas ese golazo de Djurdjevic, responde el entrenador Jardine, Sí. saca a Brian, mete a Borja, Cambia línea de 3. y así que tú digas, uy, ¿cómo contuvo al Atlas? Tampoco, ¿eh? El Atlas siguió llegando en esos últimos 20 minutos. Atlas hizo buen partido, Yo sé, Ciro. Claro, Atlas está el hizo gol buen de partido. Aguirre, pero hay otras Sí. 3 que le genera el Atlas. Ha mejorado el Atlas, 2 resultados anteriores muy buenos. Juega un buen partido. Me parece que el proyecto del Gonzo debe continuar, termine como termine el torneo, Ojalá no se porque ha mejorado desespere. mucho. Que no se Ojalá no se desesperen. desesperen. Djurdjevic está haciendo goles, es buen jugador. Ahí está la saga, Buen está la jugador. saga de Cambindo que habría Sí. quedado fuera el resto del torneo. Habrá que ver Sí. por qué tanto tiempo, pero tiene una lesión de la Se que habla tiene de que 5 recuperarse. semanas aproximadamente, de 5 a Imagínate. 6 semanas. Ya se perdería el resto del torneo. pero fue Habrá ayer que la ver lesión. si le alcanza para regresar en la Ayer liguilla, la si lesión. Necaxa se mete, ¿no? Sí, sí, Porque caray. ayer hizo un gran gol también Cambindo. Diver Sí, Cambindo, llegó a 12, ¿no? O 11 de que ahí. es el líder goleador, y ahí está la saga
Djurdjevic, pero sí, lo dicho, y el Atlas es un equipo combativo. Lo demostró en el juego anterior, la manera en la que vino de atrás contra Tijuana, y ahora también lo demuestra en este caso. Para América viene después de este receso de fecha FIFA, en la que cede una buena cantidad de jugadores a sus respectivas selecciones, Tigres, y luego dentro de los juegos que tiene contra Cruz Azul, que son 3, ahí está incrustado Pachuca. un partido contra Pachuca. Están bravos esos 5 siguientes juegos para el América, van a ser pruebas sólidas. ¿Dónde puede padecer más? No, pues ahí en esa trayectoria, sobre todo de los 3 partidos con Cruz Azul y metido ahí Pachuca, porque contra Tigres es Por eso, inmediatamente. ¿pero qué rival se le del- indigestaría más? ¿Se le podría indigestar más? Bueno, Pachuca siempre se le indigeste más, le gana. aunque va a ser acá, ¿no? El partido, si no mal recuerdo, y con Tigres pues le tiene tomada la medida. Y con Cruz Azul, pues ya sabemos cuál es el final. Entonces que no los juegue. ¿No? Perdóname. Que no los juegue. ¿Cómo? Perdóname. Que no los juegue. No, ya sabemos cuál es el ¿Cómo? final. Ya sabes, pues ya que no jueguen. No. Déjame hablarle a Emilio. Ahorita, ¿cuántos partidos han jugado? De los últimos 72, el final sigue siendo el mismo, ¿no? ¿Y estoy al Cruz Azul? Sí, claro, por supuesto, como arrolló al Luis hasta... ¿No te cortito gustó quedó el marcador. hoy la máquina? No, sí, claro, Ah. indudablemente. A mí me gustó. Hay otros que son detractores de Vicente Sánchez que hoy siguen sin gustarle. Vicente No Sánchez puede, con no Cruz puede Azul. tener detractores Vicente Sánchez. No puede. No ¿Será? debería. No es el tema, no puede. Tiene un partido, desde que llegó, un perdido. Y fue Desde que Tigres. llegó, Sí, un perdido. Sí. Sí. Bueno, de eso que le viene al América, digo, más allá de que ya sabemos cómo queda contra Cruz Azul, son 3 juegos y yo creo que a algunos se le puede indigestar. No, varios. Pero al final hay que ver si pasa lo No, mismo bueno, a de ver, Chivas. pero con Chivas se decía, va a ganar los 3. Yo sé que el último lo ganó por goliza, pero perdió uno y empató otro. ¿Con Cruz Azul también decimos que va a ganar los 3? No, pero es lo que puede pasar lo mismo de Chivas. Al final quedó eliminado Chivas, América consiguió el objetivo y en la liga sumó un puntito ahí, ¿no? Un equipo alto. Ok, bueno. Pues por ahora sigue siendo el América el mejor equipo de la liga, eso creo que es más que Lejos, claro. lejos. Más allá de las actuaciones que vamos a hablar más adelante del propio Tigres, ¿no? Sí, y los que podrían ser contendientes, Y pues han Toluca tenido también. ahí sus resbalones, etcétera, aunque parece que han reaccionado. Pero ahí va, ¿eh? En esta jornada. Ahí va Toluca, ahí va Cruz Azul. Tigres que también ganó. Bueno, No. le ganó a León, Santos. 2 derrotas seguidas. Ajá. Ya por eso Necaxa. tomó el liderato del América. Sí. Sí. Muy bien, señor Ramos Rizo. ¿Y qué tenemos ahora? Óscar Mejía, ¿correcto? Digo, qué bueno que fue un buen partido, la verdad. Y el mal arbitraje no lo echó a perder, porque este es un muy mal arbitraje de Óscar Mejía, que lo tienen que poner a dieta. Anda pasadito de quecas. flautas. Sí, y Vitamínate. lejos de la jugada, muy lejos, y al final terminó fundido porque físicamente no está bien. Empieza el partido al minuto 5 con este pisotón por detrás, que esto no se puede quedar sin tarjeta, ¿sí? Porque va sobre el tendón de Aquiles directo, y por eso los partidos se les empiezan a complicar. Miren, ahí empieza, lejísimos. Vean cómo ya no llega, ya no aparece. ¿Por qué? Porque físicamente no está en su mejor momento. No, ¿nunca Vean cómo apareció? Nunca apareció. ¿Nunca apareció? Nunca apareció. Y véelo, llegó como a 5 o 6 metros fuera del área. La definición del árbitro central, ¿no? Sí, Mucha ese vista, o tenía mucha vista. Esto es tarjeta amarilla, ¿sí? No puede dejar a Doria sin tarjeta porque sujeta Cendejas, lo detiene el avance y no, eso no. Y luego pues ya empezaron todos a jalarse. Dijeron pues vamos a jalarnos todos y ya no sancionó. Vean, aquí jalan al de Atlas, ya no hay nada. ¿Sí? Y luego vamos a ver, las barreras a 5 metros, por favor. Todavía se adelantan más, ¿no? Por favor, y todavía se le adelantan y él volteando para otro lado. Vean cómo está la barrera, 5 o 6 metros. Es increíble que un árbitro tenga estos descuidos. ¿Y en esa el partido. posición de árbitro qué? ¿Esa posición qué? No, mal. Ojo avisor. Mal. En sus Mal. marcas, listo fuera, ¿o qué? Sí. Fíjate, esta jugada es muy interesante porque la barrida del jugador de Atlas va a la pelota, pero quien mete la patada es el del América. Sí, el del América es el que se le va encima. Y vean nada más aquí la pancita que se carga el señor Óscar Mejía. Por eso no aguanta el ritmo de los partidos, porque está excedido de peso. ¿Sí? Y luego, para finalizar, pues anduvo rengueando. No puede terminar los partidos rengueando y caminando, porque ya no puede.
está fundido y luego da 11 minutos todavía. Al final, sí no puede ni correr, ¿sí? Mal, la verdad, muy mal. Amonestó hay un cambio y sale el portero, el técnico de Atlas, a darle una instrucción rápido al que va a entrar. Va y lo amonesta. O sea, dices, oye, salió a darle una instrucción a un jugador que va a ingresar de cambio, se regresa rápido y va y lo amonesta en cosas que son realmente, que no son... Rápido, Felipe, yo tengo una duda en ese sentido. En el fútbol se hace video, ¿no? Grupal y con los jugadores para platicar de lo colectivo y de lo individual, de los errores y demás. Esto que tú estás mencionando, ¿no se hace una charla en vivo, presencial, y decir, ojo con esto, mira, ya no te desgastes, no vayas con el técnico, llámale la atención de lejos, ojo con esta apreciación, las patadas por detrás tienen que ser de tarjeta, ¿no lo hacen? No. Entonces... Digo, tienen su plática entre los árbitros los que van a actuar, pero las charlas... Pero entonces, ¿cómo mejoras? Como árbitro, ¿cómo mejoras? No hay, y menos ya a esta altura de Oscar. Ya va casi de salida y va a ser muy difícil que mejore. Hay maderas... que nunca agarran barniz. Y esa es la verdad. ¿Tenemos más? Claro. Disco, pero el América va viento en popa, va a estar en la liguilla, no me queda ninguna duda. Creo que a ninguno de los que estamos aquí les queda duda de que va a estar de manera directa. Es el líder, porque perdió el León ayer con Necaxa y el día de hoy el América le mete 3 al Necaxa. En lo que parecía por momentos... ¿Al Atlas dije? Sí, ¿qué dije? No, Necaxa. Perdón, sí. Al Atlas. Parecía interescuadras, por momentos. Por momentos, ¿no? Una buena retención de pelota, rotación, movilidad, lo que nos tiene acostumbrado el América en este momento. El tiki-taka de acá. En los últimos torneos es esto lo que estamos viendo, esa es la verdad, ¿no? Y me parece a mí que está fea para ganarle. Ahí te va, Malagón, Álvarez, Reyes, Juárez y Calderón, Sánchez y Cervantes en la mitad de la cancha, Fidalgo como media punta, ahí intercambian, ¿eh? A veces ves a Fidalgo como contención, Sánchez como media punta, Cendejas por derecha y Brian Rodríguez. Y arriba el uruguayo Aguirre, que hoy hace 2 goles en el partido, que no es un dato menor, ¿eh? Es que el que entra cumple y lo hace bien. Y todos están enchufados, eso es gracias a Jardine, todos... Es que juega muy bien, la verdad. Tienen muy interiorizadas las asociaciones entre ellos, da igual quién entre, da igual quién salga. Juega muy bien. Y yo he sido muy crítica con el América. Sí. Y siempre he dicho aquí, no soy antiamericanista. Pero sí, igual que critiqué el torneo pasado, que en la fecha 1, 2, 3, 10, 12 no jugaban bien, aunque luego levantasen el tricampeonato, no jugaban bien. Hoy es el equipo que mejor juega en la Liga Mexicana. Pero sin duda hay que seguirle dando la derecha, Fabiola, al equipo no es aplaudir, es que yo no soy pandereta, soy realista. Ahora que me dé chance la señorita, te voy a decir por qué. No, me parece que lo de Jardine ha sido sobresaliente porque ha sabido gestionar un grupo de futbolistas pesados. Muchos egos en ese vestidor. Yo pensé que Valdés se habría peleado para siempre con Andrés Jardine. Bueno, lo puso de titular en la semana pasada y entró como si no hubiera pasado nada. Pero no es solo Jardine. Todo. No es solo Jardine. Eso habla del trabajo, de la importancia del trabajo del técnico. Jardine ha hecho un trabajo espectacular con este conjunto, lo dices bien. Hay mucho ego en ese vestidor y él lo supo aplacar y supo trabajar con ellos. Y cuando hizo la rabieta, Diego Valdés agarró y se fue a la banca y hoy regresó y entonces está cumpliendo con este equipo, porque incluso se habló mucho de que podía salir de la institución americanista y ahora está cumpliendo y responde. El caso de Aguirre, que es un jugador que tiene mucha fuerza, que es veloz, que tiene mucha visión de la portería y que se había perdido algunos partidos porque venía recuperándose de una lesión, como el caso de Henry Martín, que ahora no viaja porque lo quieren mantener mejor para que venga a esa seguidilla de partidos contra la máquina de Cruz Azul, que por supuesto que no quieren perder ni uno de estos 3 partidos en los que se van a enfrentar. Así es que hoy el equipo de Jardine toca el balón más que nunca y eso se pudo ver en el segundo gol claramente. Esto es un ego bien entendido, ¿me entendés? ¿Cómo le bajaron los humos a Diego Valdés? A lo que yo te decía, ¿por qué? Ponele que se haya peleado con Jardine, o que hayan tenido una discusión, lo que sea. Se puede, y se vale. Claro que se vale, sí. Eso también es válido. Pero después tienes que ir con el directivo, con el presidente, y también te baja el dueño. Dice, a ver, hermano, si los demás están partiendo el alma, por no decir otra palabra, ¿no? ¿Tú qué?
Claro. Pero es que tener ego no es malo. Claro que no, yo no te estoy diciendo que no. Nadie está diciendo que hay muchas figuras en el América, ¿sí o no? Contestan. Sí. Tiene muchas figuras. Sí. De mucho calado. Sí. Muy importantes. Sí. Con los reflectores unos encima. jugando y otros no, ¿eh? ¿No pierdes Ojo. piso de repente si eres jugador del América? Dímelo Es tú. que, ¿sabes ¿Tú lo no que crees pasa? que pierdan piso algunos futbolistas? O que te lo digan Ceci y Paco que Sí, jugaron, puede pasar, que jugaron puede- al fútbol. claro, puede pasar A lo que en yo la voy vida. es que es tan inteligente Jardine y tan centrado que logró mantener a raya. Pero esos eso, egos. eso no se llama, eso no es aportarle humildad al vestuario. Eso se llama gestión de banquillo. Es lo que dije. Y Jardine hoy es el mejor Y gestor. no necesariamente nada más puede ser el entrenador, ¿eh? También los compañeros. Claro. Un jalón de orejas, decirle, a ver, aquí le vas a bajar de ya sabes qué, y vas a estar al mismo nivel que todos, porque aquí todos vamos a correr y todos tienen calidad, ¿no? Entonces, más allá de que Jardine sí creo que hay que dársela, pero creo que también hay que añadirle que tiene jugadores ahí que son líderes natos y a todos los mantienen en el mismo nivel, mismo nivel de esfuerzo y de Claro, sencillez. y te voy a decir una cosa, Paco, que tiene mucha razón. Pero tú sacas a Malagón y pones a Cota y es lo mismo, ¿eh? ¿Qué? Mi punto de ¡Qué vista. barbaridad, señores! Es que yo no puedo hacer yoga en las Cota es un mañanas gran y aguantar portero. esto la noche. Pero ¿quién te...? Pero Yo sueña, no ¿qué puedo, haces? yo Yoga, no vos. puedo. De Pero verdad me yoga. estás comparando a Malagón, el mejor portero de todo el continente, señores. Malagón, Del que el con- ah, tricampeonato del del América, continente ahora sí, también. del continente, Ah, mira, el querido. tricampeonato que tiene tu América, ese tricampeonato, 50% mínimo es de Malagón. Saca de las atajadas. Malagón del arco, saca Malagón del arco y pon a Cota. Pero si a ver es si un América no es santo, campeón. si es a Malagón. Claro que cumple. Por el amor de Dios. Es un gran No arquero. me digan otra Pero cosa. hoy sí No está, te digo que hoy no cumpla. está un escalón por encima de Por Malagón. favor, Malagón. Por eso es el suplente Cota y el titular Pero Malagón. Malagón, Cota ya fue campeón también, ¿eh? No. Y también un equipo importante. Entonces, la verdad es que tienen para Por doblar Dios, las hombre. posiciones. Eso sí. Tienen para doblar Por las Dios. posiciones con muy buena calidad, la realidad. Tiene buen sustituto Malagón. Eso es lo que pero no dicen, se que puede tienen comparar. por lo menos 2 jugadores en cada posición. Así es que eso también es importantísimo y fundamental en este América. Tiene 2 equipos y medio, porque cuando tuvo Juega que la jugar con 23. Chavitos, también ganó. Le ganó a Querétaro. Estaba enojada Fascinó. porque América Pero le pegó un baile a No, Cholos ¿sabes con- qué dijo? con ¿Sabes lo que sub-23? dijo? ¿Qué ¿Sabes lo que dijo? dijo? Que la América le había faltado el respeto a la liga. En la jornada 1 y en la 2. Ajá. ¿Sabes por qué? Hizo Porque 4 soy puntos. objetiva. Tú eres un pandereta que solo habla bien Hizo de la 4 América. puntos. Tú hablas solo bien de la América. Yo soy objetiva. Yo cuando haya que hablar De mal y 6 hizo juegue mal, 4. lo Pero digo. no puedes hablar mal de un equipo que en los primeros 2 partidos, jugando con juveniles, hizo 4 puntos. No, De es 6. que yo lo que critico no es que hiciese puntos o que jugase bien o mal. Yo lo que critico es que en la fecha 1 no estuviese su técnico, algo que yo no he visto en mi vida. Fin. Bueno, pues ¿Cómo vio- jugó? A ver, el que salió a la banca estaba registrado, ¿eh? Y podía estar ahí. Y los jugadores Pero, que y jugaron Jardine- esas primeras pero- 2 jornadas están Qué registrados maravilla. ante la Federación Mexicana Vale, de Fútbol. pues, ¿Sí o no? desde mi punto de vista, al no estar Jardine, le permitieron a Jardine o a quien le diese el permiso a Jardine de faltarle el respeto a los más chavos, a los más niños, ¿Por a los qué? que se... Al ¿Por qué? contrario. Vamos a ver, cuando tú eres Si le dieron canterano la y sales al oportunidad. terreno de juego, de verdad, Murrieta, ¿eh? Dime. Cuando tú eres canterano y sales al terreno de juego, tú te revientas en el campo, sudas la camiseta más que nadie para demostrarle al técnico que si en algún momento te puede dar 10 minutos, ahí estás. Pero ¿qué pasa si no está Jardine? ¿Qué hace ¿Y un vos te canterano? crees que durante el año Jardine Es lo no ves a único un que yo he muchacho? criticado en la jornada 1. Perdónenme, no soy tan perfecta como ustedes. Panderetas. Es que sois panderetas, Ya. de verdad, del América. Y yo soy objetiva. ¿Quieres una No lo escuchaste, mira que lo que escuchaste, escuchaste Sí, bien. sí, escuché bien, Escuchaste bien. Pero le tengo una buena noticia. Bufanderos. Les tengo una buena noticia. Vamos a seguir hablando de la América. A ver, banda azul crema, se los dije. Este América no se anda con jueguitos. Jornada 12, partido bravo en el Jalisco, pero cuando este equipo huele la cima, no hay quien lo detenga. Se fueron hasta Guadalajara con una misión clara: recuperar el liderato y demostrar quién manda en la Liga MX. ¿Y qué creen? Misión cumplida, 3-1 al Atlas, fútbol de autoridad y otro aviso clarito para el resto de la competencia. Si alguien pensaba que el América iba a aflojar, que se vaya bajando de la nube, porque este equipo está más encendido que nunca. Y ojo, porque esta victoria no fue cualquier cosa, fue un partido que arrancó con presión, con la obligación de ganar después del descalabro del León.
El equipo de Jardín lo sabía y salió con todo desde el primer minuto. Dominio total, toque rápido, llegadas por todos lados y un Rodrigo Aguirre que ahora sí se puso la camiseta de killer. Porque no nos hagamos, había dudas con él, que si no se adaptaba, que si las lesiones, que si le faltaba gol, pues se mandó un doblete para callar bocas y demostrar que el América tiene un 9 listo para los momentos importantes. La primera anotación llegó temprano, con una jugada bien trabajada. Aguirre, que estaba metidísimo en el partido, aprovechó una asistencia quirúrgica y la mandó guardar con frialdad. Pero lo mejor vino después. Cuando el partido estaba apretado, América no se conformó y siguió atacando. En una jugada de táctica fija, Alejandro Cendejas mandó un centro venenoso desde la derecha. Juárez la peinó y como buen depredador del área, Aguirre llegó puntual al segundo poste para empujarla y firmar su doblete. Un gol de puro instinto goleador, de los que separan a los delanteros buenos de los delanteros ganadores. Y si hablamos de goles con historia, tenemos que mencionar el de Chicote Calderón. Ah, qué gusto ver a un jugador que siente estos colores, porque sí, sabemos que Chicote empezó en el Atlas, pero su gol y su festejo no dejaron ninguna duda. Hoy es azul crema de corazón. Metió el segundo del América y lo gritó con todo. Saltó, abrazó a sus compañeros y hasta se besó el escudo en plena euforia. Y no es para menos, venía de varios partidos flojos, con críticas encima, y respondió de la mejor forma. Así se juega en el América, con huevos, con personalidad y con amor por la camiseta. Este resultado no solo le da el liderato al América, sino que manda un mensaje durísimo a toda la Liga MX. Ya son líderes, ya están en cuartos de final de la Conca Champions, y el equipo se sigue viendo más sólido con cada partido. La defensa, firme. El mediocampo, con mucha movilidad. El ataque, cada vez más letal. Y lo mejor es que este equipo no está ni cerca de su techo. Falta que Henry regrese, que Quiñones se encienda de nuevo, que Cendejas agarre más ritmo. Y cuando eso pase, a ver quién los para. Pero ojo, porque no hay tiempo para relajarse. Lo que viene es un duelo de altísimo voltaje. El América contra Tigres en el Estadio Ciudad de los Deportes. Papá, este partido huele a final adelantada. Los felinos vienen en tercer lugar con 25 puntos, apenas 2 menos que el AME, así que este choque va a definir muchas cosas de cara a la liguilla. Los azulcremas llegan con la moral en alto, pero no se pueden confiar, porque los norteños también traen buen ritmo.